Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo y también podcast, obviamente, para los que nos estéis escuchando desde la plataforma de podcast. Y hoy, como veis, tengo a un invitado ya un poco de la casa, porque a Pelefera hay gente de la casa, Pedro Aznar, Eduardo Garchanco y, como no, Javier Lacor, número uno, o casi siempre lo intenta. Hay gente que intenta quitarle la plaza del número uno de Apple Podcast Tecnología en España. Y hoy traemos a Javier y llevaba tiempo buscando un tema donde traerlo, invitarlo, porque me gusta, yo lo escucho cada mañana, tenéis que escuchar su daily, que lo tenéis en la descripción, obviamente. Y llevaba buscando un tema un tiempo y cuando veo que Javier Lacorte coge, saca una exclusiva con datos sobre Apple Music y HD, digo, bendición del cielo. Javier Lacorte, me has caído directo, bienvenido. Muy buenas, Cristo, ¿cómo estás? El fin de semana pasado moviste el fin de semana con un Apple Music HD. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, no lo moví yo realmente, ojalá lo hubiera movido yo, pero no fue así. La historia es, el miércoles me entero de que Apple Music va a lanzar una versión hi-fi o como se termine llamando, no sé cómo lo llamará comercialmente Apple o cómo lo introducirá. En cualquier caso, la palabra clave va a ser inmersivo y sonido 360 grados, es decir, lo que viene siendo Dolby Atmos llevado a música en streaming en el servicio de Apple, que nos dé la sensación de que estamos en el centro del escenario, en el centro de la orquesta, donde sea, y escuchemos cómo la batería viene por un lado, los coros vienen por otro lado, la voz del cantante viene por otro lado, etcétera, etcétera. Si es música clásica, pues como si estuviéramos en el centro de la orquesta y pudiésemos identificar dónde están todos los grupos de instrumentos. Eso es algo que en cierta forma tiene que ver con el sonido espacial que ya tienen los AirPods Pro, los AirPods Max, pero no es exactamente eso. De hecho, lo de los AirPods Pro y lo del sonido espacial creo que es una especie de chuchería, una especie de entretenimiento, así, una opción curiosa, pero no es algo demasiado útil o que te cambie mucho en la experiencia escuchando música o viendo pelis o lo que sea en el día a día. Esto en principio sí que va a ser otra cosa, habrá que ver. Yo nunca lo he probado de forma continua, tener esto escuchando música en este formato, pero bueno, total que me entero de esto y es lo que te decía de ojalá hubiera movido yo eso en el fin de semana, pero no fui yo. Yo me entero de eso por una fuente de la industria discográfica y tengo que buscar una validación, otra fuente secundaria, independiente a la primera, que me ayude a validar o encontrar algún tipo de prueba, algo que me permita refutar eso y sacarlo, ¿no? Yo lo que quería sacarlo jugaba inicialmente con la idea del viernes. ¿Qué pasa? Que tardé un poco más. El jueves por la noche, un medio de Estados Perdón, Unidos, tardaste un poco más porque dime, estabas buscando esa segunda comprobación para verlo exacto, todo y tenerlo bien hecho como se debe hacer periodísticamente. exacto. Ojo, que eso otra, hay otros que cogen lo que sea y según le llega, pum, para afuera y luego pasa lo que pasa. Claro, pero es que ahí te la juegas mucho, porque tú imagínate, yo de esa fuente me fiaba, obviamente, pero estas cosas siempre hay que hacerlas así, porque si luego por lo que sea no es así, si esa fuente está equivocada, si esa fuente ha recibido una información incorrecta, cualquier cosa, o esa fuente sabe unas cosas pero no sabe todo y al final la historia cambia. Si luego la cosa no es tal cual tú la has contado, tú quedas muy, muy mal lugar. A mí me avergonzaría un montón si de repente me veo que yo he publicado una cosa y en realidad es otra. Entonces, en ese proceso, un medio de Estados Unidos, Hits Daily Double, centrado en industria discográfica, publica lo que yo sabía, pero por suerte con muchos menos detalles. Sí, y sí que es cierto que con algún detalle que yo no sabía. Por ejemplo, lo de que esto va a formar parte del precio base estándar de Apple Music de 10 euros, 10 dólares. Eso yo no tenía ni idea, yo no sabía, porque mi información venía de la industria discográfica, no de Apple. Siempre se marcan esa diferencia según de dónde venga esa información. Y a raíz de esa información, creo que fue 9 to 5 Mac o Mac Sí, Stories o Mac Rumors, ya no Mac recuerdo. Rumors creo que fue y luego Night to Five Fue Mac o Mac Rumors, por ahí ¿verdad? va fue. Exacto. Pues también la publican y además dicen que cuentan que han encontrado en la beta de iOS 14.6 referencias en Apple Music a Dolby, Dolby Atmos, a algo de sonido también, no me acuerdo qué término usaban exacto, pero iban por ahí los tiros. Entonces, cuando sale eso es cuando yo ya entro con todo y el domingo ya puedo publicar, por suerte, detalles que nadie publicó, que pues, menos mal que por lo menos no me han chafado todo lo que yo sabía. Sí, como por así decirlo, todos llegasteis un poco al mismo momento, a la misma cosa, pero desde diferentes ángulos. Tú desde el tema de discográfica, con unos datos que tú sí que pudiste sacar, que ellos no, y ellos a través de sistema, a través de rumor, de la propia Apple, etcétera, ¿no?
Exacto, sí, ellos también dijeron lo que más han dicho que yo no tenía ni idea ni tenía forma de saberlo era que va a ser parte del plan de precios actual, que no va a implicar una subida de tarifa como si dejó caer Spotify cuando la lance, como si ocurre con Amazon Music HD, y que llegará junto a los AirPods de tercera generación. Eso también, o nuevamente, cuando tu fuente viene de Apple, sabes esas cosas. Desgraciadamente no es mi caso. Bueno, pero aún así, sí, tú sí que conseguiste datos súper importantes, pero partiendo de esto que consiguieron ellos, de que el precio sea 9,99, ya me parece que contra la competencia, no sé qué opinas, le da un plus, porque Tidal sabemos que el precio familiar es alto, Amazon HD sigue siendo más alto, Spotify va a ser más alto, y Apple mantenerse el mismo precio y dentro del paquete One y que además ya te lo den HD, pues oye, ¿quién no quiere ese caramelo de un HD por el mismo precio? Es cierto, de hecho creo que en los comentarios del artículo en Apple Esfera y en algo que también vi en Twitter, ya había gente diciendo, pues yo uso Spotify, pero si esto llega así, me voy a plantear seriamente dar el salto a Apple Music, por justo lo que tú dices, encima Apple One ya es lo que faltaba para paquetizar, para amarrarte ahí, y si te incluyen esto al mismo precio, pues es un buen plus. Dicho eso, esto va a ser una gran noticia para Apple seguramente, pero creo que también va a ser un poco un arma de doble filo, porque esto puede acabar recrudeciendo la guerra que tiene Spotify contra Apple, y eso ya lo estamos viendo muy claro, en el que Spotify está diciendo que Apple está abusando de su posición dominante, y esto puede ser un argumento más por parte de Spotify. Como Apple tiene la aplicación preinstalada en todos los iPhone, en todos los iPad del mundo, en todos los Mac, sobre todo pensando en el iPhone y en el iPad, no tiene que compartir sus ingresos con nadie, con el 70% que Spotify sí que tenía que compartir cuando tenía la suscripción activa en iOS, y tiene esa suscripción a un clic, a una pulsación muy directa a Spotify, ¿no? Spotify ahora está, desde que quitó hace 4 o 5 años la suscripción, está acogida. Muy bien, Siri, estupendo. Siri siempre Eh, aparece en nuestros episodios, no te preocupes, de la Tal casa ya. cual. Pues eso que Spotify está bajo la ley del silencio de Apple, de que no puede decir, no te puedes suscribir por este motivo, ve a esta página web, haz esto, no puede decir nada, Ujú. simplemente te dice inicia sesión. Entonces, esto quizás también puede acabar siendo usado como un argumento por parte de Spotify de cómo encima no tiene que compartir esos ingresos y está en esta posición tan favorable, se puede permitir y hacer unas inversiones en un contenido de un formato de mayor calidad tal y no subir el precio y no hacer un nuevo corte, que es lo que sí que tendría que hacer seguramente Spotify y lo que han hecho los demás. Ujú, sí, porque toda la industria, más o menos, los paquetes son o más elevados o incluso, aparte de más elevados, lo van a volver a subir, aunque sea un par de euros y demás, pero vemos que hay una pequeña Mm. escalada de precio y un poco el HD es para justificar también esa escalada de los derechos de autor, el copyright y todo eso, pues cuesta mucho dinero a las compañías que lo llevan con temas de discográfica y ahí se mueven muchos millones que no están dispuestos ninguno a soltar. Claro, de hecho es uno de los grandes argumentos de la batalla judicial de estas semanas y lo que falta, sobre todo por parte de Spotify. Yo lo he dicho un montón de veces en el Loop Infinito. Para mí tendría todo el sentido del mundo que Apple, igual que discrimina entre contenidos, bienes y servicios puramente digitales y bienes y servicios del mundo real, a los primeros les cobra la comisión del 30%, a los segundos no, te deja usar tu TPV virtual, te deja usar lo que tú quieras. No estaría de más que haya acuerdos puntuales con empresas que estén ofreciendo suscripciones a contenidos que pagan royalties, como Spotify, que es el principal problema. Epic, que también está ahora estos días de juicio con Apple, el coste marginal adicional de cada unidad de una gorra, una skin, unos V-Bucks, unos lo que sea del juego de Fortnite, es ridículo, es residual, es un error de redondeo. En cambio, para Spotify, ofrecer la música que ofrece a todos los suscriptores cuesta muchísimo dinero en royalties. Entonces entendería por ahí que hubiese algún acuerdo, me parece bastante razonable, y la queja de Spotify me parece que tiene bastante razón por lo menos. Sí, porque además Spotify le ha pasado un poco como a Netflix y demás, que hasta relativamente hace muy poco ha estado en pérdida siempre, pagando todos esos derechos de Mm, autor, de discográficas, de productoras, etcétera, y ha entrado en poco beneficios a partir de ahora. Claro,
justo cuando empieza a encontrar beneficios, le entra alguien como Amazon que empieza a soltar pasta porque me sobra, empieza a meter más, tanto en calidad como en cantidad. Llega Apple Music, que también un poco va subiendo poco a poco, mete el HD y como bien dices, la tiene ya un poco ya metida dentro del sistema, muy fácil de instalar, todo dentro de un paquete de Apple One. Pues sí que la verdad que se queda un poco cojo para Spotify y para terceros, que no es el único. Sí, justo. Al final es lo que, entre comillas, me preocupa. No me preocupa decir, no es mi dinero, no es mi empresa lo que está en juego, es Apple, yo soy un usuario más de Apple. Pero lo que me preocuparía quizás siendo Apple es cómo se puede interpretar esto como el abuso de posición dominante, que es precisamente coartar opciones de las empresas con las que se compiten por esa posición dominante y gracias a ello reinvertir en consolidar esa posición dominante, que es justo lo que puede pasar con un lanzamiento como este. Y es lo que creo que puede pasar con el argumento que puede usar Spotify. ¿Veis cómo es posición dominante? Que ahora encima se permite reinvertir esas ganancias que le da su posición para mejorar el servicio sin subir los precios y ahogarnos al resto. Y si de repente empieza a haber ahí una sangría por parte de Spotify, un trasvase grande de usuarios o relativamente grande de usuarios de Spotify a Apple Music, pues más razón todavía va a tener Spotify para quejarse. Bueno, volviendo un poco a lo que sería Apple Music, que este tema de ¿Mm? Spotify y Apple Music y compañía creo que va a durar todavía mucho tiempo y con el tema Epic va a haber relanzamiento de cosas y cuando llegue Tile también va a haber relanzamiento de esto porque siempre al final da igual el sector, es más de lo mismo. Pero volviendo un poco a Apple Music, lo que estábamos hablando, llegas, te encuentras con la noticia, empiezas a compararla y empiezas a ver que ellos pues sacan su información de 9,99 y tú tienes información adicional que ellos no tienen y que diste, por ejemplo, en el ¿Mm? artículo que os dejo en la descripción de Apple Esfera y en tu podcast. ¿Qué has conseguido tú que los demás no? Por ejemplo, conseguí saber que Apple Music va a incorporar una función de calidad adaptativa. Es decir, lo mismo que tienen un montón de plataformas de vídeo bajo demanda, YouTube es la más popular y que nos encontramos en el día a día, YouTube es muy habitual. Ponía el ejemplo esta mañana con Pedro Andar en la charla de previsión en el podcast de cuando tú, imagínate que vas al metro yendo, o sea, vas a trabajar en metro, por ejemplo, viendo un vídeo de YouTube. Pues seguramente tú cuando sales de casa y estás en la calle con muy buena cobertura vas a ver el vídeo en muy buena calidad. Cuando tú estés en el metro subterráneo con muy poca cobertura, el vídeo se va a ver a 240p, pixelado y mal. Y eso lo hace YouTube para adaptarse a tu señal y no cortar la transmisión, que no vaya parones, sino que sea fluida, aunque la calidad empeore de forma dinámica, ¿no? Cuando haya esa escasa cobertura. Cuando vuelves a salir del metro y vuelves a tener buena cobertura, el vídeo vuelve a verse muy bien. Algo exactamente igual es lo que estrenará Apple Music dentro de poquito. No sé cuándo, pero lo estrenará. Que tú puedas escuchar esta música en calidad HD o como Apple lo termine llamando, que es muy posible que le dé un nombre así muy suyo, muy comercial, pues inmersivo, 360, lo que sea, pero en el momento en el que estés con poca cobertura, con 3G, con lo que sea, con 4G con poquitas rayas, te suena la música a un bitrate muy inferior para que pueda haber una experiencia fluida y sin tirones. Eso es una cosa que nadie dijo. ¿Qué más? Otra cosa que nadie dijo fue la fecha del 15 de abril. Eso también me lo dijeron. Las discográficas, las tres grandes, Universal, Sony Music, Warner Music, tenían fecha marcada 15 de abril. De eso yo me enteré como el 28 de abril, creo que fue. Y Apple no había lanzado nada. Y Ujú. fue una semana antes el evento del 20 de abril y tampoco había lanzado nada allí. Entonces lo que me dijeron es que muchas veces estas son fechas límite para la discográfica en las que Apple cuenta con su margen. Es decir, no dice el 15 de abril para lanzarlo el 15 o el 16, sino que cuenta con sus pruebas internas por un periodo de Apple sabrá qué, hasta el momento en el que sí que lo vaya a lanzar. No tengo ni idea de cuándo va a ser lanzado, quizás aparece en cualquier momento vía nota de prensa, quizás lo vemos en la conferencia de desarrolladores el 7 de junio. No creo que se vaya mucho más cuando hay tantos rumores ya. Suele indicar que es un lanzamiento bastante inminente. Sí, como que ya como quien dice, ya entre tanto rumor y demás y las pruebas que se está haciendo, algunos incluso lo mezclan con el tema que está viendo con los HomePod después de la última actualización, que Siri y Apple Music no terminan de ir bien, como que están tocando algo de fondo, es lo que se suele decir, están tocando algo de Apple Music porque los HomePod y Apple Music no va cuando le pides música, como que ya es algo que está a salir, como los AirTags, aunque los AirTags se pegaron 2 años un poco así, pero bueno, eso es por otros López. ¿Va a salir todo Apple Music HD, Hi-Fi, como al final se llame, de golpe? ¿O veremos que solo aumentan la calidad en un principio, luego le añaden el 360, luego le añaden la calidad adaptativa y le van añadiendo poco a poco? ¿O crees que vaya a salir todo más o menos de golpe?
Yo no lo sé con precisión, pero lo que entiendo, por lo que sé, es que saldrá todo de golpe. Otra cosa es si vas a llegar todo esto a todo el catálogo o un Ujú. alto porcentaje Esa es o la va a otra haber un pregunta. lanzamiento un poco escalonado. Pero las funciones sí que llegarían todas de golpe. Y de hecho, lo que no creo que ocurra es que aumente la calidad primero y luego llegue el sonido inmersivo, sino que la calidad no creo necesariamente que vaya a aumentar. Es decir, esto no va de un bitrate mayor, porque para empezar, Apple Music, si algo nos ha dejado claro, es que Apple es que lo enfoca como un producto para ser usado con el iPhone o el iPad en segundo plano, no con el Mac. De hecho, la aplicación del Mac está como está precisamente por este enfoque que ya escuché que lo dijo Apple en una ocasión, que esto era un producto mobile first o algo así se refirió. Es decir, eso es para usar con el iPhone y para usar con los AirPods. Es un poco el esquema principal que tiene Apple para hacernos usar Apple Music. Un iPhone, unos AirPods. Los AirPods no reproducen nada más allá de AAC a 256 kilobytes por segundo, con lo cual un mayor bitrate tengo muchas dudas. Lo que sí puede hacer es hacer ese sonido holofónico, tal, que es Dolby Atmos, que es omnidireccional, que tú puedes entender el origen de cada sonido, de cada instrumento, de cada voz, de cada coro, lo que sea. Y eso es lo que la novedad, que en algún momento Apple lo anunciará. Eh, y lo de la calidad adaptativa entiendo que también debería llegar al mismo tiempo. No vendrá, por lo que acabas de decir entonces, formatos sin pérdida para que podamos utilizarlo a lo mejor con los HomePod grandes, con los AirPod Max Mm. o con AirPod Max, por ejemplo, con cable para evitar la limitación de Bluetooth. No vendrán formatos nuevos sin pérdida, no vendrá aumento de bitrate, no vendrán esas cosas que el HD se supone que nos debería recordar. Que yo sepa, no. Es decir, esta novedad no va tanto de bitrate como de lo que te digo, Dolby Atmos, sonido inmersivo. O sea, y eso creo que eso es otra cosa que tampoco dijo nadie. Las palabras clave de este lanzamiento son sonido inmersivo, música inmersiva y sonido en 360 grados. Y eso es lo que más te va a dar una pincelada de lo que va a ser. Tú estás en el centro, la música te envuelve y puedes identificar de dónde viene cada música y eso en teoría te va a dar un plus, te va a dar una mayor sensación de inmersión, que es al final la palabra clave que comento. Y eso por suerte tampoco lo comentó nadie. De hecho, mucha gente hablaba de Apple Music Hi-Fi, ya está muy cerca de llegar, y hacían cábalas sobre hasta dónde podría llegar con un aumento de bitrate. Esa es otra cosa que por suerte me dejaron a mí. Esto no va de aumentar el bitrate, va de otra cosa. Otro, me parece muy interesante porque precisamente todos pensamos que el HD viene, aparte de lo que has comentado, con un aumento de bitrate, con un formato sin pérdida para los auriculares, para poder a lo mejor en los Macs o los HomePod grandes poder exprimirlo, o quien tenga su equipo de sonido poder sacarlo a mejor calidad, etcétera. Pero parece que no, que el HD sería con funciones y no con aumento de calidad, lo cual podría dejar a algunos un poco como contra la competencia que sí aumenta el bitrate, sobre todo con Tidal, que es el que más la lleva al extremo, Mm. etcétera. Sí, hay una ventaja para Apple es que una cosa que hemos visto, sobre todo cuando salieron los AirPods Max y tal, y cuando salió de Spotify, Hi-Fi se puso muy de moda, fue una página web que te hace un test con 5 canciones, creo que son 5 pruebas con cada canción, con lo cual son 25 escuchas que tienes que hacer para detectar qué variante es la que suena mejor, ¿no? Te ponen, creo que eran 3, y tú tienes que escuchar las 3 y decidir cuál te suena mejor, para ver si realmente eres capaz de notar esa mejora de sonido con un bitrate muy superior. La inmensísima mayoría de la gente aceptamos entre un 40 y un 60%. Es decir, promedio un 50%. Es decir, a voleo. Es decir, si respondiéramos a voleo, tendríamos el mismo porcentaje de acierto más o menos. Con lo cual, no estamos tan entrenados, no tenemos un oído tan fino para llegar a ese nivel. Pero algo como Dolby Atmos, que es en lo que se basa esto sí, esto cualquiera lo va a poder notar. Es como el sonido espacial. Tú le pones seguramente una canción a 128 y y la misma canción a 256 y la persona que escucha las dos, quizás es un ejemplo un poco bajo, pero si subes de 256 a 320, por ejemplo, Uh -huh. mucha gente no va a poder diferenciar cuál es cuál, no va a poder decirte cuál suena mejor que la otra. Pero si tú le pones una canción con sonido espacial, que ya conocemos desde hace un tiempo con los AirPods Pro, los AirPods Max, y otra sin sonido espacial, vas a saber identificar cuál es la diferente, cuál es la que aporta algo más. Porque es algo muy obvio, no tienes que tener un oído entrenado. Simplemente es que tú cuando giras la cabeza ves que el sonido sigue saliendo de allí, no gira contigo, ¿no? Eh, pues esto creo que va a ser algo parecido, es algo que todo el mundo va a notar. Una subida de bitrate, pues siempre está muy bien,
pero quizás muchas veces no compensa el recorrido, es decir, porque implica un mayor consumo de datos móviles, si te descargas la música, un mayor espacio de almacenamiento ocupado, para que mucha gente realmente no es capaz de percibir esa mejora. Lo otro sí. Ujú. No, yo más que nada, y tienes razón en eso, y lo decía por ese sector que se ha comprado los Macs, que tienen el HomePod grande y que los quiere exprimir, quiere saber que los está exprimiendo y gran parte de eso viene por un formato sin pérdida y un bitrate más alto y que puede que este Apple Music se le quede corto a esa persona que sí que es un sibarita, pero como bien dices, es un porcentaje muy pequeño de Claro. la cantidad de personas que tiene Apple Music detrás. Exacto, es un nicho y al final Apple, como se ha hecho grande, es trascendiendo a los nichos, yendo a productos y servicios súper generalistas. Un servicio de nicho es Tidal, que hace 4 o 5 años lanza una herramienta para ese nicho. Y en ese nicho se supone que se debería hacer fuerte, no sé qué perspectivas tendrá, no sé cómo lo irá, sinceramente, pero bueno, es un nicho. Apple Music, igual que Spotify, es un servicio para todos. Y ahí entra otra cosa importante. Esta mañana también lo comentaba con Pedro y con Eduardo. Lo de Tidal ahora mismo, a día de hoy, me recuerda un poco a Clubhouse. Son productos muy específicos que hacen una cosa muy específica que luego llegan todos los demás, copian Ujú. esa función y la integran en su producto principal. Es decir, ahora Twitter. Clubhouse tenía una cosa que de repente Twitter, Telegram, Facebook, allá donde lo haga, todos se apropian de ese formato. Y claro, allí ya tenemos nuestras comunidades, ya echamos el día, ya Ujú. tenemos nuestras rutinas, nuestras costumbres de usar esa aplicación, sirve para más cosas, etcétera, etcétera. Con Tidal me parece un poco, me recuerda un poco a eso. Tidal ofrece un servicio que Spotify, Amazon, Apple Music o ya han incorporado o van a incorporar próximamente. Con lo cual, ¿qué argumento le queda a Tidal? Complicado. Y entre además con el precio que tiene, como tengas un familiar, ya lo estaba comentando ayer en el directo y la mayoría de la gente decía que no. Está muy bien, se ve genial, pero es muy elevado de precios cuando te pones a sumar con otras suscripciones, etcétera. Se te puede ir mucho de madre el tema de las suscripciones. Por cierto, te dicen en Twitter, perdón, en Twitter no, en el chat, que por culpa de la Core acabo de comprarme un iPhone 12 viniendo de un 11 Pro. Javier, no digo nada, vas vendiendo por ahí, a ti que te den la comisión, ¿no? 12 o 12 mini. Pone que se pasó a un iPhone 12 viniendo de un 11 Pro. Tapete 1, 2, 3, 4. Mm, lo voy a abrir porque no sé por qué puede haberme dicho eso. Lo puso en el chat Vale, de Twitch. sí. Justo debajo pone 12 mini. Ah, Claro, es vale, que vale, vale, digo, vale. Vale. un 12 me extraña mucho porque yo una cosa que digo siempre, sí, mira, acaba de volver a insistir, gracias Víctor 12 mini. Es que digo, me extraña mucho porque yo una cosa que digo siempre es, no suele haber motivos para renovar un iPhone de un año para otro. Ujú. Que, a ver, que si alguien lo quiere hacer, adelante, estupendo. Y yo alguna vez también seguramente hubiese caído y puede ser comprensible, pero no suele estar tan justificado para la mayoría de nosotros gastar ese dinero de un año para otro. Que nuevamente sé que le apetece, me parece Pero los estupendo, ¿eh? cambios son mínimos. Pero claro, muchas veces cuando la gente me pregunta, sobre todo en septiembre, en octubre, que será el nuevo iPhone, ¿lo recomiendas? ¿Merece la pena que venda mi iPhone tal para...? Pues chicos, es que es un iPhone que tiene un año, no llega. No creo que esté tan justificado, tú sabrás con tu dinero. Este año, curiosamente dije, más que nunca, este año están bien, pero salvo que quieras otro tamaño como es el mini, que sí que es algo que no tenías hasta hace un año, pues bien, pues ahora, por eso te he preguntado, ¿el iPhone 12 Sí, sí, no, o no. otro modelo? Tú ya Al ibas. decir 12 Yo lo mini, sabía ya ya me cuadra. directamente. Sabías directamente lo que tenías que buscar ya. Sí, claro, entonces, ahora me cuadra lo del 12 mini, porque yo me cambié al iPhone 12 mini hace un mes y poquito ¿Y qué tal? y estoy disfrutándolo un montón. Pues estoy súper contento con él. La batería no es para todo el mundo. Claro, yo trabajo desde casa. Física. Ahora con la pandemia, a las 10 de la noche tengo que estar en mi casa, por lo menos hasta el domingo. Después del domingo veremos qué pasa aquí en Valencia. Entonces, claro, no tengo mucho espacio para quedarme sin batería. Este verano, si empiezo a coger vacaciones, si no me toque de queda, si puedo llegar más tarde a casa, pues ya veremos. Pero, bueno, de momento me va bien. Pero, nuevamente, alguien que trabaje fuera de casa, que pase muchas horas tal, esta batería no, seguramente no la aguante. Se nota bastante la pérdida respecto al 12 Pro. A, Por lo demás, estoy encantado. a mí, por ejemplo, yo sí que lo he podido probar únicamente en tienda y me dio una sensación muy agradable a la mano
que me recordó a los iPhone 3 y 4, es decir, un iPhone muy compactito que siento que puedo hacer de todo y que estoy muy cómodo en la mano con él. Otra cosa es ya obviamente el tema de la batería, pero tenía una sensación muy a gusto, muy de, ostras, está bien construido. Sí, yo comparto esa acción. En mi caso, lo que me recordaba era el iPhone 5 y además el concepto está en psicología de la Magdalena de Proust. Cuando el Proust se comió la Magdalena, le recordaba siempre a su infancia con su madre cuando dice esa Magdalena. A mí me pasó exactamente igual con el iPhone. Los primeros días, sobre todo, me evocaba mucho a 2013, cuando yo tenía 22, 23 años, cuando tenía el iPhone 5 y a todas las cosas que me pasaron ese año, digamos, Bueno, simplemente con coger un móvil con una mano, que parece una cosa muy tonta, pero mira, son al final estímulos que nos retrotraen a épocas muy pero concretas. Y en mi caso muchísimo, me ¿eh? pasaba porque es muy, muy similar el diseño, el bisel recto, el ángulo plano, el acabado en aluminio, etcétera, del iPhone 5. Ya que hemos hablado de Apple Music, hemos hablado de servicios y ya que te tengo aquí, voy a preguntarte por el resto de servicios que están un poquito ahí como a ver qué pasa con ellos. Sobre todo vamos a empezar con Apple Arcade. Apple Arcade Hmm. se ha hablado ya de que le toca una renovación, de que tocan unos nuevos juegos, de si iba a llegar ahora, que al final no ha llegado, un Apple TV Gaming, que a lo mejor llega a final de año, o Apple TV o como se quiera llamar el servicio. ¿Qué te parece Apple Arcade y dónde lo ves dentro de 2 años? Apple Arcade, no he probado los últimos juegos, esta remesa de juegos clásicos remasterizados que llegaron hace un mes o dos o así, pero sí he probado todo lo que tenía antes Apple Arcade de su lanzamiento hasta hace un par de meses o tres. Me parece que está muy flojo. Me parece que es un servicio para un público muy concreto que son niños pequeños. No sé si será lo que Apple quería, quizás sí, y ahí está bien, pero no sé qué números tendrá, si Apple le convencerá los ingresos que tiene ahora para Apple Arcade o no. Pero a mí no me atrae nada, no me parece un servicio que esté a buena altura. Me gusta mucho la idea y la propuesta, que de hecho es un poco paradójico porque Apple Arcade es una buena solución para un problema que la propia Apple generó, o que la propia Apple incentivó por los alicientes que ponía en la App Store. Desde que el momento en el que Apple incorpora las compras sin app, el App Store se empezó a llenar de muchas cosas, pero sobre todo de juegos con compras sin app, a veces poco abusivas o a veces no tan abusivas, pero sí que cansan. Que De casi, esto casi era de, el pay to win. sí, exacto. Hay desarrolladores que lo hacen mejor, hay desarrolladores que lo hacen peor, hay quien se limita a compras cosméticas, hay quien se limita a lo que tú dices. Sin un coche más rápido no vas a ganar en la vida. En esos casos, Apple Arcade es una respuesta muy buena. Te despreocupas por completo. No ves publicidad, no te están molestando con publicidad, que en fin muchas veces es lo peor, es engañosa, te ponen el aspa donde no está realmente para que pinches y todo esto. Y además te despreocupas de esta dinámica de compra unos cofres, compra unas gemas, compra unos sobres o no sé qué. Yo tampoco juego mucho con el móvil, pero jugué en el pasado y conozco un poco de qué va esto. Apple Arcade era una muy buena idea. Pues oye, 5 euros al mes es una cantidad que casi cualquiera se va a poder permitir y encima dentro del plan familiar y todo esto. Pero luego los juegos, más allá de Mini Motorways, que fue un juego que me volvió sumamente adicto por esto de pensar en cómo organizar las autopistas, las calles, los semáforos, tal, que es un juego así muy de mi estilo, Yo digamos. lo probé porque tú lo dijiste, ¿eh? Porque si no, no lo pruebo. Pues ese juego, ¿no? ¿A ti te gustó también? ¿Te pareció guay? Sí, no me enganchó, pero sí que la verdad que fue por lo menos entretenido y diferente, pero claro, es que es un juego móvil, mucho más de ahí no puedes sacar. Claro. Pues aún así a mí sí que me enganchó. Obviamente tiene un recorrido. No te vas a tirar 2 años enganchado a ese juego, pero sí que me encantaba la propuesta. Pero el resto, la mayoría eran juegos como muy infantiles. E incluso se notaba que muchos juegos nacieron para otro tipo de modelo de negocio. Es decir, eran juegos que seguramente muchos ya estaban planificados cuando Apple entró proponiendo esto y firmando acuerdos con desarrolladores para que incorporaran juegos en exclusiva Apple Arcade. Y hay juegos que claramente tenían esos alicientes de abrir sobre, de esperar un tiempo, de loot boxes, etcétera. Y ahora ves que mantienen parte de eso, pero sin poderte pedir ni un duro, porque para algo estar en Apple Arcade. Entonces es una sensación muy rara, se pide el aliciente. Y sobre todo eso, que muchos juegos son extremadamente infantiles, que bueno, o si Apple quiere que sea para niños, pues bien, pero desde luego para mí no va a ser. Si ya juego poco, pues con este juego menos todavía. Yo estoy en la misma situación que tú. De hecho, yo con el iPhone 12 Pro me regalaron 3 meses y lo activé y lo desactivé, pero vamos, por activarlo porque los tenía y prácticamente no toqué nada porque no hay ningún juego que me enganche. Y mi duda es entonces, ¿y para qué lo vas a sacar si no vas a sacar
remesas potentes de juegos verdaderamente que te enganchen. Porque es que me recuerda a los típicos juegos de Angry Bird del año María Castaña, ya, o nos parece que está en el año María Castaña, y que no realmente no vienen a ser unos juegos que actualmente yo me pueda poner a jugar, me pueda enganchar y pueda decir, dejo de jugar a la Switch, dejo de jugar a la Play, dejo de jugar a X porque voy a jugar a Apple Arcade. No hay nada de aliciente y me hace pensar de a dónde va Apple con esto y hasta dónde quiere llevarlo. Sí, yo coincido un poco, no sé muy bien qué futuro va a tener esto, no sé qué será de Apple Arcade dentro de 5 o 6 años, si aún existirá, si existirá con muchos cambios, si existirá como un servicio ahí remanente que no le presta mucha atención, pero vaya, mucha fe no tengo precisamente por eso. De hecho, ya salió hace un buen tiempo que Apple estaba empezando a hablar con los desarrolladores para reorientar el estilo de los juegos, para hacerlos más, para capturar más a la gente, no me acuerdo qué verbo uso exactamente, pero iba por ahí, porque hay muchos juegos que son para niños muy pequeños. Claro, mi pregunta es, tú puedes meter un Fortnite, que es un juego triple A, que es de masas, y lo puedes meter a jugar en un iPhone o en cualquier, ya prácticamente cualquier dispositivo ya. Fortnite ha llegado a todos lados. Y pudo llegar al iPhone y se puede jugar bien con unos buenos gráficos y es un juego que engancha. Y Apple no es capaz de decirle a los desarrolladores, desarrollate un juego tipo así. No me refiero de tiro, sino me refiero de esta calidad directamente para Apple Arcade, porque desde que su lanzamiento no hemos visto una mejora hacia ese sentido, que creo que es realmente lo que todos o la mayoría queremos. A lo mejor, como dices tú, los números le salen porque su público es otro y ese público es más del que nosotros nos pensamos. Pero yo hay veces que cuando alguien me dice eso, pienso en el iPhone 12 mini precisamente que estábamos hablando, que parece que los números no le acompañan al final, que mucha gente parece que hace bulla de decir quiero algo mini, pero que luego los números no le acompañan. Sí, yo con eso también me identifico un poco. Yo los iPhone tengo la suerte de que los obtengo por la cesión de Apple para prensa. Lo he explicado bastante lo infinito, he dado mucho detalle para evitar suspicacias, porque entiendo que haya gente que esto le puede chocar o tal. Ya lo expliqué mucho en su momento y lo puedo explicar a quien sea, no le importa nada. Entonces, yo cuando salieron los iPhone, yo pensé, vale, ¿cuál voy a elegir este año? Inicialmente me llamaba el Mini, pero me echó para atrás el tema de la batería. Y al final opté por un 12 Pro. Y hace poco lo reconsideré y fue cuando volvió a pasar al Mini. Eh, Entiendo que mucha gente, por un lado, es lo que tú dices, es fácil hablar, pero luego en la hora de la verdad, en la hora de elegir, está este temor. Por otro lado, también creo que puede ser algo un poco pendular. Para mí, por lo menos, estoy seguro que lo va a ser. Y así me doy cuenta de que yo, si miro para atrás, me he movido hace muchos años. Ahora voy a por el iPhone más pequeño que ofrezca Apple porque quiero que sea manejable, que me sea muy cómodo usar una mano. Yo voy mucho a los sitios a pie o en transporte público y el uso de una mano es importante. Eh, Ahora acabo harto de esa manejabilidad, de que la batería me deje tirada a las 7 de la tarde y paso al iPhone más grande que tiene Apple y parezco Moisés con las tablas de la ley apareciendo por el Mar Rojo. Y un año después volvemos a lo mismo y así muchos años. Entonces estoy pensando, pues quizás el año que viene me dio otra vez un grande, no lo sé. Pero creo que para mucha gente también la cosa va por ahí. Pruebo un iPhone pequeño, la batería no me dura tanto, la batería es sagrada, es de lo más importante que tiene un móvil para la gran mayoría de la gente. Por cuestiones físicas, un móvil más grande, batería mucho mejor. Pues ahí acaba mucha gente. Y eso relacionado con Apple Arcade, ¿ves que realmente Apple quiere ir a ese nicho? ¿No quiere avanzar y ir a lo que te digo, juegos más triple A, joder, que muchos incluso son gratis? O hacer colaboraciones con Mm. grandes desarrolladores, que en principio era lo que dijo que iba a hacer, que estaban trabajando en nuevos juegos, que esto era solamente la punta de lanza, etcétera y demás, y vemos que no llegan esos juegos. Y lo que nos ha dado por último, que no digo que no esté bien y que no haya gente a la que no le guste, entendedme bien, pero para el potencial que tenemos hoy día en el mundo de los videojuegos, que está muy alto y muy competente, lo siento mucho, es muy pobre. Sí, 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 pienso un poco ahí. Y de hecho, sobre todo, me parece algo que casi que va en contra de lo que muchos esperamos de Apple, que las expectativas que tengamos no tienen por qué coincidir con sus acciones. Apple no está sujeta a lo que aquí los cuatro de siempre queramos, digamos, pero yo al final veo que Apple me está haciendo una propuesta que es o pasas por la App Store y vas esquivando minas de juegos que abusan de las compras sin app, que si pudieran te sacarían 1.000 euros al mes y de que te satura una publicidad, o pasas por Apple Arcade y tienes juegos que mi sobrino de 9 años seguramente le parezcan demasiado infantiles, hasta para él.
Luego me voy a Google y su propuesta es Stadia, que es otra cosa, por supuesto, que no está pensado para móviles, que está pensado para pantallas grandes, como mínimo, mínimo el tamaño de una tablet, y si es una tele o un monitor, mejor. Que necesitas un mando, lo que tú quieras. Pero al final es una propuesta que no tiene color y encima mucho más futurista, por decirlo de alguna forma. Ya no depende del dispositivo, ya da igual dónde estés jugando, siempre se va a ejecutar igual de bien porque tú solo obtienes la pantalla con el juego en la nube, ¿no? Yo uso Stadia, me encanta, va fenomenal. Hace un año y medio, dos que lo empecé a probar, no recuerdo cuánto, pero en su lanzamiento original, en los primeros tiempos lo probé y no iba tan fino, ahora va finísimo, va muy bien. La propuesta de Google es esta. ¿Cuál es la de Apple? Pues es la que es. Es una pena, pero Sí, sí, no, 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 que creo que es verdad lo que dijiste antes, tenemos las expectativas muy, muy altas y queremos que lo lleve hacia un nivel de Stadia, xCloud, de Xbox, etcétera, pero realmente está dando otra cosa y bueno. Y luego claro pasa, que dime, no. también hay que ser justos. También hay que ser justos, no es lo mismo. No podemos decir Apple Arcade debería tener lo que tiene Stadia, lo que tiene xCloud. Apple Arcade va por las partidas casuales, a Ujú. la sala de espera del dentista, a cuando estás en el baño 20 minutos, a cuando necesitas ese entretenimiento pasajero, digamos, y este lleva por un lado muy diferente, va por triple A's de verdad, va por juegos de consola. Pues bueno, hace poco Apple sacó el Apple TV, le hemos puesto una 12 en vez de una 8, es una maravilla de la humanidad, es potencia pura, ¿para qué? Pero si yo solo quiero ver Netflix y YouTube y HBO y como mucho ver mis fotos en iCloud o ponerme la Apple Music de fondo con la barra de sonido, no quiero más, no me hace falta mucho más. De hecho, preferiría, lo comenté, preferiría que tuviera menos potencia para que fuera más pequeño y más barato. Porque para ver Netflix, Ujú. con un Fire TV cualquiera, con un Chromecast, lo ves igual de bien. No necesitas mucha potencia. No igual de bien, yo ahí soy un poco puñetero, Bueno, pero sí, te sí es entiendo. cierto que entra el tema de códex, etcétera. Todo eso, Pero por que supuesto, es podría muy haber hecho cierto. perfectamente un pincho 99 como hizo con el HomePod Mini, la misma estrategia de cogerle grande, hacerlo pequeño, ponerlo a 99 y lo vendes como churro. Sí, no sé, es que la estrategia del Apple TV no la entiendo muy bien. No digo que deba entenderla, no digo que Apple deba fabricar pensando en complacerme a mí, pero, pero es raro. Es un producto que tiene poca gente, que esa poca gente lo ama y lo quiere por encima de todo por varios No motivos. toda, ¿eh? No toda. No, yo lo tengo y no puedo decir que lo ame. Para algunas cosas me va muy bien, pero me molesta que sea tan grande, ocupe tanto espacio para lo que es, tener que depender de un segundo mando a distancia, pero bueno, eso ya son manías personales. Y sin embargo hemos visto, hemos hablado de Apple Arcade y vemos hacia dónde quiere ir y lo consideramos, por así decirlo, un poco flojo. Y sin embargo tenemos el otro servicio que es Apple TV Plus, que es muy poquito, pero a todo lo que queda de calidad, tanto en calidad de vídeo, en calidad de audio, en efectos, en que cada capítulo en algunas veces parece una película directamente a nivel cinematográfico, actores, historia, todo a nivel muy muy alto. Un poco desequilibrado eso, ¿no? Sí, pienso un poco como tú, Apple Arcade, para mí es un poco decepcionante, o por lo menos no es para mí, le veo un recorrido más escaso. Y Apple TV Plus me ocurre justo lo contrario. Me da un poco de rabia que muchas veces haya mucha gente que lo infravalore, lo desconozcan, ni lo mencionen, tal. Oye, pero es que tiene cosas que están muy bien, que están súper chulas. Esto yo me lo olí desde el principio. Hay otras cosas con las que he fracasado estrepitosamente a tratar de predecir cosas. Dije que el HomePod Mini sí llegaba, iba a llegar por lo menos a 169 euros, algo así. ¿Eh? Yo como gurú no tengo precio. Pero con Apple TV Plus sí que dije, yo veo aquí muy claro que Apple quiere hacer un modelo exactamente al revés que lo que hace Netflix. Netflix es una churrera de contenido, no es despectivo, hago mi suscripción de Netflix religiosamente y disfruto mucho de muchos de esos churros que salen de ahí, Yo igual que tú, ¿eh? pero es una propuesta muy diferente. Apple TV quiere hacer muchas menos producciones originales, pero de una calidad promedio o con una profundidad al menos bastante superior. Hay veces que le sale muy bien, hay veces que le sale no tan bien y hace cosas que a mí me dejan más bien frío, pero en general mi satisfacción promedio es bastante elevada. Es decir, creo que es posible que haya visto la misma cantidad de series y películas en el último año o en el último año y medio en Apple TV Plus que en Disney Plus, o Disney Plus menos directamente, que en Netflix, que en HBO, que en Prime Video, etcétera. Pese a que Apple TV Plus es la que menos catálogo tiene. Y estoy bastante satisfecho con lo que he visto de más. No es que lo haya visto porque no había otra y le he querido dar una oportunidad a todo, sino que realmente tiene títulos que son muy buenos y que para mí tienen un hilo conductor muy chulo, que no todas las series de todas las casas tienen. No digo que solo los tenga Apple, pero Apple sí que lo ha usado
como un argumento suyo para suscribirse, que es que te lanza historias que piensas que van por un lado, pero que a medida que pasan los capítulos van floreciendo historias que estaban en un segundo plano o estaban todavía por descubrirse y resulta que son las más interesantes y las más importantes. El principal ejemplo que se me viene a la cabeza, Defending Jacob, de hace un año creo que fue cuando estaba emitiendo más o menos. Esa serie me encantó, Muy estuve bueno. enganchadísimo, muy buena. Quien la haya visto creo que sabrá a lo que me refiero. Tú piensas que va sobre algo, pero luego ves que la historia chula no tiene que ver con eso, sino con otro personaje que no entra tan protagonista al principio, que ni siquiera aparece en las escenas principales, pero que realmente esa duda lo que a ti te hace conectar más y lo que es más interesante. Eso es algo que, por ejemplo, HBO también lo hace mucho. De hecho, para mí HBO y Apple TV Plus son las más parecidas. Ese intento de hacer series de autor, Ujú. series más profundas, con historias más profundas. No digo que el resto no las hagan, pero veo que esa impronta en HBO y en Apple TV Plus es más fuerte que en el resto. A mí me pasa exactamente lo mismo y no me lo había pensado así, pero me he puesto a pensar así un poco de cabeza y creo que estoy igual que tú en que he visto la misma cantidad o incluso a veces más de Apple TV Plus que en el resto de plataformas, porque algunas, por ejemplo, este año he vuelto a rever, que para mí rever una serie es jodido, he vuelto a rever Mythic Quest o he visto otra vez Para toda la humanidad o Ted Lasso y perfectamente las he disfrutado una segunda vez y eso para mí es complicado, ¿eh? Yo no soy de rever cosas. Y como dices tú, creo que aporta esa calidad audiovisual que creo que es indiscutible, un 4K fantástico, cinematográfico, efectos y todo hiperpulido, pero además da unas historias de guión que son diferentes a lo que tenemos. Para mí Apple TV Plus es algo fresco. Es decir, no es la típica historia, no es lo mismo machacante de siempre, no es lo mismo contado de otra manera, sino que es historias diferentes, guiones diferentes, no se han cortado en hacer guiones que a lo mejor a la gente podría haber dicho políticamente correcto, o no meter sexo, no meter violencia, lo ha metido, solo hay que ver la serie sí, o ver alguna de estas y veréis que hay violencia y hay de todo. Ha hecho un poco de todo, ha hecho muy buena serie de misterio, ha hecho serie de comedia, serie de ciencia ficción, y verlas para mí es como, por fin, algo diferente que me enganche a una serie. Sí, de hecho, no sé, tengo que buscar ahora luego cuando colguemos quién demonios fue quien me metió la idea en la cabeza hace 2 o 3 años de que Apple iba a lanzar un servicio de vídeo sin violencia, sin sexo, para toda la familia, en plan Heidi. Y luego lo que nos hemos encontrado es que hubiera sido muy negativa esa elección. La vida no es esto, las relaciones humanas y los conflictos no son esto. Hay violencia, hay sexo, hay muchas cosas que no son para todos los públicos y por suerte lo hemos visto. The Morning Show, otro gran ejemplo de otra serie muy buena donde había alguna escena cruda o había alguna escena, pues bueno, no cruda, pero que no va por esos derroteros. Eh, pues nuevamente, Ya que te tengo aquí, Ted Lasso, para toda la de humanidad, Lasso, ¿con qué? ¿Cuál a tu top 3? mi top 3 pues seguramente Defending Jacob, seguramente sea la primera. Ted Lasso, la segunda posiblemente. The Morning Show, la tercera. Igual si me estoy olvidando de alguna muy buena, pero es que incluso las otras series que son más minoritarias, pues son series un poco de hacerte pensar o de no son muy compatibles con... Mira, yo desde hace un tiempo decidí no ver más Netflix ni HBO, nada, no ver nada entre semana. Entre semana me acuesto pronto, al día siguiente madrugaré mucho más, si como mucho leo que me entrara sueño también antes y dormiré mejor, que es importante, y al día siguiente madrugo, hago deporte, lo que sea, trabajo más fresco, etcétera, etcétera. En esos momentos que yo he estado años haciendo de entre semana, después de cenar, ver algo, Apple TV Plus no entra muy bien ahí, porque entre semana por lo menos lo que más me pedía mi cuerpo era algo que me dejase aparcar el cerebro en la puerta a las 10:30 de la noche después de todo el día trabajando, haciendo cosas tal. Y nuevamente, no quiero que suene despectivo, yo también disfruto mucho de esos contenidos. No todos estamos constantemente comiendo en estrellas Michelin o escuchando música clásica o leyendo grandes títulos de la literatura universal. Todos también tenemos entretenimientos más ligeros, digamos, y no es malo. Incluso si Apple TV Plus el día de mañana los mete, estará muy bien. De hecho, Ted Lasso quizás encaja un poco más ahí que el resto. Uh, Eh, pero Apple TV Plus para mí no es una serie de lunes a viernes, es una serie de viernes a domingo, de ver tranquilamente en casa, con todo apagado, sin prisa, sin sueño, fresco y estar atento a lo que ocurre.
Apple TV Plus y otros, no solo Apple TV Plus, ¿no? HBO seguramente. Yo no vería una serie de HBO en 3 semanas a las 11 de la noche, ya con un poco de sueño, ya cansado de todo el día. A mí yo siempre que hablo de Apple TV Plus y voy a hablar del catálogo, pienso en te guste o no te guste un tema, es una cosa. Puedes ver una serie y decir, esta serie por este tema no me gusta, ¿vale? Puede pasar. Pero como el tema te guste un poco, ya vas a calificar la serie en un 8, 8 y medio seguro. Y eso con Netflix es al contrario, es como, esta no, esta no, esta no. Yo si pudiera en Netflix pondría un filtro que sería, enséñame todo lo que no sea propio de Netflix. Porque salvo 3 o 4 series de Netflix propias, Stranger Things y típicas de estas, el resto no me las enseñes. Porque son un poco flojas de guión, que es lo que yo más veo aquí, que hay mucha calidad audiovisual, pero hay muy buen guión, muy buena realización en contar historias de verdad, no el marine americano que hace lo de siempre, es el héroe. No, tío, me la cuenta diferente. Sí, hay otra cosa que ahora que comentas lo de Netflix también me preocupa, entre comillas, que es qué va a pasar cuando el catálogo de Apple dentro de unos años sea mucho más grande que el que es ahora. ¿Van a empezar a proponerte contenido algorítmico en base a tus gustos? Porque eso es algo que Netflix hace como nadie, lo domina muy bien, es uno de los motivos que le ha llevado a estar donde está. Pero al final, lo que tú dices, cuando quieres ver ciertos tipos de historia, eso pide que salgan de tu caja de eco habitual. Es decir, Netflix, yo lo veo, yo tengo un usuario mío, otro de mi hermana, otro de mi madre. Alguna vez que por lo que sea me he metido en el de mi hermano, en el de mi madre o lo que sea, es que aunque lleven con Netflix 3 semanas, Netflix le escala muy bien y les propone cosas exactamente como es mi hermana o exactamente como es mi madre. Por inquietudes, por edad, por un montón de demográficos, por el comportamiento que han tenido de aplicación, por qué se han parado, por qué no se han parado, qué han visto, qué no han visto, qué han visto y se lo han dejado a la mitad o qué han visto y han acabado. Eso está bien porque, pues, te digo, a todos nos gusta que nos conozcan bien, nos Contenido bien propongan. curado, bien para ti. Exacto, pero de vez en cuando también está bien que nos propongan algo un poco rompedor. Por ejemplo, pues si soy una persona mmm, extremadamente progresista, extremadamente liberal en el sentido social, eh, con esa cierta ideología, digamos, no está de más que de vez en cuando yo vea, por lo que sea, un contenido de gente que sea muy poco afín a mí, que sea muy conservadora, que sea muy religiosa, un poco para entender también cómo viven esas personas, cómo piensan, qué hace que ciertos contenidos les gusten a ese tipo de personas y exactamente al revés, que al que sea muy religioso, por decir algo, no le pongan solo lo que comulgue, nunca mejor dicho, con su visión más tradicional de la vida, sino que también se encuentren con una película que trata la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, No, me no, da me, igual me- el me sentido parece que sea. totalmente correcto y de hecho es una filosofía que yo aplico en mi vida a la hora de escuchar noticias, ver periódicos, etcétera, de irme a los dos lados, a los dos extremos y a ver qué me cuentan. Y luego yo saco ahí mi término medio o mi algo. Claro, entonces el día que Apple TV Plus tenga un catálogo bueno, gigantesco, mucho más grande que el que tiene ahora, ¿va a tirar del algoritmo o va a hacer una portada estática idéntica para todos los usuarios? El algoritmo tampoco está mal, no, no es que lo rechace, pero no sé, depende de cómo se alimente, depende de qué intención tengas con él. No lo sé, es algo que habrá que ver en el futuro, pero bueno, es un poco mi preocupación para el día de mañana. ¿Hasta cuándo va a seguir esto siendo algo de contenidos de autor, de historias muy bien contadas, muy chulas? También es cierto que Apple tiene una forma muy concreta de contar historias que también tiene mucho ese cierto progresismo social, prodiversidad, etcétera. Entonces, claro, si no tiene muchas más opciones, no ideológicas, pero ya me entiendes por dónde voy, pues tampoco vas a poder ofrecer mucha alternativa. No, te entiendo perfectamente. Aprovechando que me quedan unos 15 minutos de ti, no puedo dejarte ir sin preguntarte qué te parecieron los últimos lanzamientos. Es decir, los AirTags, que ya los tenemos, el Apple TV, bueno, ya ¿Mm? hemos hablado un poquito de él, si podemos, si quieres descartarlo o redondearlo o algo. Y obviamente iMac y iPad Pro. ¿Por cuál quieres empezar? Siéntete libre. Si quieres por observar que tengo aquí todavía un par que no los he Yo tengo configurado también uno delante, ahí, o sea que puedes empezar por él, venga. pues creo que esto es un gran ejemplo de producto de Apple en el que nuestras expectativas llegaron muchísimo más lejos que lo que realmente llega a la propuesta de Apple. Es decir, todos, solo con los rumores, sin que Apple hubiese dicho ni una palabra sobre ellos, yo el primero ya estábamos diciendo, pues le voy a poner uno al coche, otro al paraguas, otro al perro, otro a mi madre, otro a mi abuela, otro a no sé quién tal. Y luego llega Apple y
Mm, resulta que esto no está pensado para esto. Esto yo lo he constatado en muy poco tiempo, que es que eso es para localizar objetos que se han perdido dentro de casa o dentro del chalet que tengas, que tenga un chalet o dentro de un entorno más o menos controlado y puntualmente por la calle. Pues si te lo has dejado en un sendero, por lo menos saber dónde te lo has dejado. Pero no es un sistema antirrobo, que es algo que todos como asumimos demasiado rápido, no es algo adecuado para ponérselo a una persona, etcétera. Si necesitas tener controlada de verdad una persona, no por que eres un celoso enfermo, sino porque tienes un padre, un abuelo con Alzheimer, algo así, que te da miedo que en un momento dado pase algo, no confíes en un AirTag. Ponle una pulsera GPS con su propia tarjeta SIM que no te deje olvidado, Apple porque esto, Watch SE al canto. bueno, el tema es sí, sí. Con el Me parece que ahí familiar. no soy muy. Sí, pero es que, claro, también tiene que tener un iPhone. También dudo que una persona con No, Alzheimer pero con tenga un iPhone. puedes tú en tu iPhone con el plan Sí lo puedes familiar. configurar, pero que no me entusiasma la idea de que algo que lleva mi Apple ID esté en una muñeca ajena por ahí, aunque sea Bueno, alguien de confianza, pero ujú. hay unos servicios, no sé. No he probado la opción esta, pero bueno, no me entusiasma mucho. En cualquier caso, una pulsera GPS Ujú. Sí, cuesta sí, sí. menos que Cuesta que un nada. Apple Watch y te va a dar lo que estás buscando y no vas a tener un pedazo de Apple Watch en una muñeca infrautilizado, ¿no? Entonces, más allá de eso, ese es un poco mi planteamiento. Más allá de eso, los AirTag, fantásticos. Sobre todo para. Porque yo no pierdo muchas cosas, tengo esa suerte. Pero sí que muchas veces me pasa que no sé dónde lo dejé cuando me hace falta. Por ejemplo, tengo que ir de casa que he quedado con alguien en 10 minutos y tengo 10 minutos para llegar. Y las llaves no están donde yo creía que estaban. Entonces tengo que pensar, me las dejé en la chaqueta que me puse ayer que ya está en el armario, la dejé en el pantalón que tira a lavar y no me fijé si tenía llaves, están debajo del monitor y no las he visto, todo esto, las tiro no sé dónde. Para esto es la bomba. Pero, eh, pero ya está. A mí me deja un poco así porque yo no soy de perder cosas y soy muy metódico en donde dejo las cosas. Entonces, para mí la única funcionalidad que le iba a dar era meterla a la mochila de la cámara o algo así. Desde que le quitas eso, para mí es un poco como frío. Como antirrobo, ¿te refieres? Claro, era lo único que realmente hubiera dicho. Un AirTag sí para la mochila de la cámara o ciertas Mm, cosas, pues sí me interesa. Pero si me quitas esa opción, que mm, entiendo por qué la quitas, porque si no hubiera sido un lío de narices, mm. se me queda frío. Sí, a ver, se puede seguir usando. De hecho, también es un uso que Apple recomiende. No es algo que puedas perder muy fácilmente, lo mismo perder unas llaves que una mochila, pero sí que puede pasar que, ostras, ¿dónde me la he dejado? ¿Está en el bar? ¿Está en el taxi? Mm, ¿Está en mi casa y no lo recuerdo? No sé, ese tipo de usos. Entonces, para eso, por lo menos saber por dónde van los tiros puede ir bien, pero no es algo para confiar como sistema antirrobo extremadamente fiable, porque depende de que pase cerca tu iPhone y todo esto. Eso sí, es muy mono, se raya mucho y se ha vendido como churro. Eso está claro. Sí, bueno, al final, pues bueno, sobre todo también es otra cosa que nos amarra todavía más. Es decir, el que tiene un iPhone, pues ya le puede costar más o menos irse a otra marca. Pero el que tiene un iPhone y unos AirPods y un Apple Watch y un iPad y ahora unos AirTag, ¿cómo se va a ir? O sea, al final también su función sobre todo es retener al usuario y que no se vaya jamás. ¿El iMac te retiene? ¿Te ha gustado No ese es nuevo para iMac? mí. No es para mí, por suerte. A ver, cuenta, ¿qué te parece el Eh, nuevo iMac? No, está muy chulo, el diseño es una pasada, visualmente me encanta, creo que el precio no está mal. Siempre tenemos últimamente esto del SSD empieza a ser un poco escaso, la RAM se puede hacer escasa, si bien es cierto que ahora con el paso a ARM ya no hace falta tanta RAM y con menos RAM vamos a tirar igual de bien. Pero bueno, más allá de eso, me parece un equipo muy bueno que necesitaba ya como agua de mayo un rediseño y que Apple se lo tomase un poco en serio, aunque sea por mantener vivo ese legado. Pero más allá de eso, es que ¿quién compra un ordenador de sobremesa hoy en día? Hay gente, por supuesto, pero en comparación muchísima menos que la que compra un portátil. Al final creo que los portátiles de Apple se venden, no sé si era relación uno en sobremesa por cada 4 portátiles o por cada 5 portátiles. Era 80-20 o 25-75, algo así. Entonces va a ser algo como minoritario. Encima tiene la ventaja de que es muy mono y muy chulo y todo integrado, pero también tiene la desventaja de que no puedes reemplazar el monitor, como si tuvieras un Mac Mini si quieres uno de 34 pulgadas en un momento dado o algo así. Es lo que es. Para ciertos entornos va a ir muy bien. Para entornos de oficina, para entornos de ordenador doméstico, digamos, de ordenador que no es de nadie y es de todos, en las familias, pues puede ir bien, pero claro, es que al final
la ubicuidad que nos da un portátil que llevamos 15 años aprovechando, es muy difícil renunciar a ella. Yo sí, ahora estoy aquí, pero a lo mejor me quiero ir al salón, a lo mejor me quiero ir a una cafetería o a lo mejor me tengo que ir a casa de no sé quién llevando el ordenador conmigo. Dicho eso, tengo muchas ganas de ver el iMac grande, que seguramente será el Mac profesional o iMac Pro o como se acabe llamando. Eres muy poco de portátil, por lo que veo, ¿no? Javier, muy, muy poco, no se ha notado nada. No, a ver, lo he sido hasta ahora mucho por obligación, porque yo siempre vivía a caballo entre dos ciudades, además de ir cada 2 por 3 a Madrid. Entonces tenía unos hábitos de movilidad que me obligaban a tener un portátil y moverlo conmigo. Y por eso me gasté un dinero hace un año en el de 16 pulgadas. Por eso y por otros motivos de ese momento. Ahora ya, no, ya se acabó para mí vivir entre dos ciudades. Como mucho tengo que ir a Madrid de vez en cuando. Y tengo un iPad Air que ya tiene trackpad y todo, con lo cual ya me puedo plantear un iMac. Antes no podía y ahora sí. Ah, Pero no sé si me va a compensar. cuando llegue ese de 32, que sea tan mono y demás, caerá la tentación. No debería porque el Mac que tengo es de hace un año, justo ahora. Ya Y me lo has costó un dicho todo. dineral. Has dicho no debería. Eso quiere decir que va, que va, va a caer. Esa es la antesala de, chicos, os presento a mi nuevo compañero de viaje, una foto de la caja, todo esto. Algo así. Y acaba de nombrar el iPad Air. Entonces, ¿qué te parece el nuevo iPad Pro? Eh, a nivel de hardware, una potencia descomunal, el M1 es lo que le faltaba. Tampoco creo que sea una cosa tan diferente si hubiera metido una 14 o lo que sea. Pero bueno, fantástico, todos estamos muy impresionados. La pantalla mini LED seguramente es lo mejor que trae. Pero volvemos a lo de siempre. Esto es el día de la marmota. Bueno, este iPad ahora está bien, pero ya verás en la WWDC cuando Apple lance el nuevo iPadOS, eso sí que va a ser la bomba. Estamos así 5 años ya casi y las novedades que han llegado han ido como a cuentagotas. O sea, hay cosas que de Apple, nuevamente, en Apple no tiene por qué trabajar en base a mis expectativas y mis placeres, pero hay cosas que en Apple llevamos mucho tiempo esperando algo más y nunca termina de llegar. Siri no está mal, pero lleva 10 años. En octubre de este año va a cumplir 10 años desde que Apple anunció. Y estamos así. Yo cuando vi el anuncio de Siri y el día el tío aquel correr por San Francisco hablándole a Siri con los auriculares, yo decía, bueno, esto es la bomba, pero es que dentro de 5 o 6 años va a ser una cosa de locos. Pues no, y llevan 10. Con el iPad pasa un poco lo mismo. El iPad Pro llegó en 2015, la primera generación, y todos diciendo, madre mía, qué maravilla, ahora sí, solo faltan un par de cosas y ya llevamos casi 6 años y seguimos esperando siempre otro par de cosas más. No sé si llegará en algún momento ventanas flotantes, no sé si en algún momento llegará una mejor multitarea, más dinámica, más completa. No sé si llegará no un sistema de escritorio, porque no lo quiero en un Mac, en un Ujú. iPad, no creo que tenga sentido macOS, pero sí que más funcione, no sé en qué momento diremos, ahora sí. O sea, al final para mí el iPad es como una especie de, en los modelos más baratos, dispositivos de entretenimiento, de consumo de ocio doméstico, movilidad, etcétera, y en el iPad Pro, en el modelo más caro, para creativos, para quien realmente se gana la vida ilustrando, pintando lo que sea con su Apple Pencil, que necesita una pantalla lo mejor posible, que necesita un puntero como el Apple Pencil lo mejor posible, cierta potencia quizás para hacer algo de vídeo, algo de efectos, pero a partir de ahí pues nuevamente, seguro que hay gente que lo gasta para muchas más cosas o para entornos de oficina y lleva muy bien, pero no creo que sea una cosa mayoritaria, no creo que sea algo que nos podamos plantear. Y es una pena, yo soy muy defensor del iPad y me encanta el iPad y estoy viendo ahora mismo con él. Pero, ¿Pero qué nos pasó antes de empezar la llamada? pues antes de empezar la llamada, cuando todavía estaba la cuenta atrás en Twitch, Cristo me dijo, ¿me estás hablando con el micrófono de los AirPods Max? Yo le dije que sí, y él me dijo, es que está muy saturado. Y yo le dije, bueno, yo tengo aquí mi router en el que grabo los podcasts, que me costó una pasta con mi interfaz de audio y tal, y encima es USB-C. Voy a enchufarlo al iPad por USB-C y debería ir perfectamente. No fue perfectamente y al final volví a tirar partes el micrófono y estoy hablando con los AirPods Max. Eh, no es tan barato un iPad como para que pasen estas cosas. Ya debería estar eso un poco mejor previsto. No sé si esto es culpa exactamente de Apple o de Zoom en este caso, que estamos haciendo la llamada por Zoom, pero son estas cosas que todavía van arrastrando. Posibilidades creativas, el iPad Pro adelantado por la derecha al Mac, solo con el Apple Pencil y con la posibilidad de la pantalla táctil ya va muchísimo más allá, pero en ciertas posibilidades de otro tipo, como esto que nos ha pasado hace un rato, pues estamos todavía ahí. Claro, pero tú lo has dicho, posibilidades un poco creativas de decir, soy
un creador de podcast, quiero hacer un directo, quiero conectar en un hub mi micro, mi webcam o mi cámara con una capturadora, con no sé cuánto, eso a alguien en portabilidad con un iPad le podría venir genial. Yo podría, por ejemplo, Claro. tengo el iPad Pro y tengo el iMac. Yo, si por ejemplo me voy de viaje y quiero hacer un directo en medio de la nada, con una conexión a internet, conectar todo y poder hacerlo, para mí sería fantástico. Pero sin embargo, tengo esa limitación de, oye, no sé si va a funcionar y no sé si puedo tal, y estoy acoplado a doble pantalla y no más de ahí. En uno normal Pues, te lo compro. En uno de educación de 300 euros, vale, te lo compro. Pero en uno que tú llamas Pro y que vale casi lo que vale un portátil, me chirría más. o bastante más. O bastante más. Que encima te lo vende la pieza. Te compras por un lado el iPad, por otro lado te compras el teclado con el trackpad, si quieres el pencil también lo metes. Sí, es un poco eso. Yo, de hecho, me gustaría que Apple hiciese una diferenciación grande entre iPad de consumo, iPad de X generación, iPad mini, iPad Air y iPad Pro. Y que los iPad Pro vayan por otro lado y que sean realmente tablets pensadas para la productividad y que estén pensadas principalmente para un uso como el que tenemos ahora en horizontal en apaisado. Y que la cámara frontal no esté escorada al lado, sino que esté arriba. Y que la manzana no esté volteada cuando lo pones en horizontal, sino que esté como la de los Mac, y que todo esté mucho más pensado para esa productividad y ese trabajo en escritorio y ese trabajo, pues eso, como estamos usando ahora en horizontal. Yo desde que tengo el iPad Pro y luego vea, tengo la Magic Keyboard, el teclado este nuevo de Apple, que para mí es una ¿Mm? maravilla, me recambia todo lo que es el concepto del iPad, pero desde que llegó es como, ¿y ahora qué coño hago con esto? Si me faltan piezas y las piezas vienen todas por el sistema. Claro, es lo de siempre. Estamos esperando a, bueno, a ver si en la WWDC Apple anuncia ya la puntilla que falta y esto ya irá muy bien. Y nunca siento que termine de pasar de ahí. Entonces, quizás es que estamos pidiendo demasiado al iPad y tenemos unos Mac muy buenos y ahora con los Apple Silicon cada vez mejor. Y tenemos que tener claro hasta dónde llega un iPad, hasta dónde llega un Mac y en función de lo que nosotros esperemos tirar. Yo hace unos años conocía a Jaime San Juan, que es un pintor, creo que es aragonés, me parece, que se gana la vida pintando cuadros con su iPad Pro. Y además ni siquiera usa el pencil, con el pulgar, punto y final. Con eso hace cuadros equivalentes en digital al óleo, vende la copia, destruye luego el negativo para que la persona que lo compra tenga la única copia, Ahora lo digamos. tiene fácil, Eh, hace un NFC de eso y ya lo tiene. sí, es un visionario claramente. Antes de los NFT ya lo hacía él. Pues así gana la vida con eso. De hecho, me lo dijo, gano más con esto que como profesor de universidad. Eh, pues para esa gente, obviamente, ¿qué le vas a dar? ¿Un Mac para que Ujú. esté clavando el pulgar en el trackpad O con y una haciendo pinceladas Wacom, ahí? No. etcétera. Claro, y él me lo dijo, yo he tenido de todo y el iPad Pro es lo mejor. Y mira que son, entre comillas, caros, pues cuando sale un nuevo me lo compro, o cada 2 generaciones, porque es que realmente va muy bien para alguien como yo. Pues un creativo sí. Pero depende de Para qué gente de otro creativo. perfil, sí, que el creativo, estoy generalizando demasiado. Creativo me refiero a esta gente más orientada a ilustración, pintura, etcétera, que es la que más se beneficia de una pantalla táctil y o del Apple Pencil. Claro, alguien que quiera hacer edición de vídeo, pues puede hacer cosas, pero desde luego no tiene un Final Cut. Alguien que quiere hacer podcasting, pues puede hacer cosas, pero no tiene Logic. Es que ni siquiera se puede usar Zencaster, que es una herramienta de la que estoy enamorado para hacer, para grabar conversaciones en remoto y tal, y va súper bien. Pues ni siquiera es compatible, no hay aplicación, ni página web, ni nada. Que eso no es que sea culpa de Apple, seguramente es culpa de Zencaster, pero sigue W habiendo muchas limitaciones. WWDC 2021 o, como dices tú, Día de la Sí, Marmota. sí, pues mira, una mota yo creo, pues llegaremos ilusionados, tal, incluso quizás veamos novedades que digamos, oh, esto sí, ahora sí, en medio de ese subidón de novedades, venga, ahora esto lo vamos a aprovechar un montón, pero luego realmente pasan 2, 3, 6 meses y vemos que esto sigue estando como estaba y volvemos al Mac muchas veces. Que insisto, igual mucha gente ahora está diciendo, pues yo hago tal cosa con el iPad y lo hago de maravilla y no me hace falta un Mac y yo estoy muy bien con él. Pues sí, Genial. seguramente, sí, gente, Perfecto. pero creo que es innegable que hay un grueso ahí de usuarios que seguimos esperando algo más. Pues Javier Lacor, clavadito 7. Nos vamos. Muchísimas gracias por haberte pasado. Espero que te lo hayas pasado bien. Que lo hayas 7 hora canaria, hora peninsular, Vale. son las 8. Joder, macho, pero Yo todo digo, eso... que luego lo vi mi jefe y me dice, que a las 7 ya estabas una hora de palique. ¿Tú que has acabado de trabajar?
Joder, todo eso es igual. Encima que hablo con otros dos horarios. Espero que te hayas pasado muy bien y dile a la gente dónde te puede encontrar, que si siendo top uno de Apple Podcast España no te conoce, pero bueno, cuéntaselo. Bueno, no siempre. Lo de top 1 no es tan habitual quizás como me gustaría, pero bueno, que tampoco pasa nada. Con estar por ahí ya me vale. Podcast Loop Infinito todos los días a las 7 de la mañana, hora peninsular española, hora canaria, 7 de la mañana. Voy a ver si lo adelanto, pero bueno, 7 de la mañana, hora española peninsular, sobre Apple y su competencia, todos los días, 10-15 minutos de podcast. Aparte, Twitter @jlacort, tampoco soy un gran tuitero, no me lo tomo muy en serio, debería tomármelo más en serio seguramente. Y luego a nivel laboral, pues sobre todo en sataka.com y en Apple Esfera, algo menos. Pues Javier Lacor, muchísimas gracias y gracias a todos los que habéis estado acompañándonos durante esta horita y poco. Gracias a los que os habéis suscrito, a los que habéis hecho donaciones, a los que habéis estado. Y nos vemos la próxima semana ya, porque no sé si mañana habré directo, pero bueno, igualmente os avisaré. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao.